El día de hoy voy a explicar cómo se logra encontrar con la razón áurea el punto máximo de una función. Este es el proceso de optimización buscando la sección dorada. En esta ocasión, en Videos para Aprender, vamos a ver esta técnica de optimización en el contexto de la materia de métodos numéricos. Bueno, pues iniciaremos con la explicación de qué es la sección áurea y después platicaremos cómo utilizarla para determinar ese punto donde aparece el valor máximo de una función. Comenzamos. Lo primero que tienen que entender, muchachos, para entender qué es la sección áurea o sección dorada, es que desde la antigüedad existe y lo comentamos en clase. Recuerden que habíamos dicho que la sección dorada es aquella que estéticamente es la más adecuada para un montón de cosas, ¿no? De ahí viene este concepto y es una relación que existe entre dos cosas. Habíamos platicado de la proporción entre un largo y un ancho, ¿no? Por ejemplo, de la fachada de un edificio. Entonces, no solo ocurre en ese contexto, ocurre en muchos otros. Lo que nosotros tenemos es que para nuestro caso, tenemos que visualizar una función con un único máximo, ¿sí? Posiblemente tenga más esta función que voy a trazar, pero a mí me interesa solo lo que veo en una cierta sección, ¿sí? Yo más allá de este punto y este punto, no sé cómo se comporta, pero sé que entre ellos dos hay un máximo, ¿no? Entonces es unimodal por tratarse de un solo máximo o de un solo valor o un solo punto de interés, ¿no? En ese rango. Entonces, este método también hay que recordar que está basado en el método de la bisección. También en el método de la bisección utilizábamos un rango para definir que dentro de ese rango había una raíz, y sobre eso íbamos haciendo cortes hacia el centro, ¿no? Íbamos dividiendo la distancia entre estos dos puntos con la mitad, ¿no? A la mitad de la distancia hacíamos el siguiente punto y decidíamos si ese punto pertenecía a x1 o x2, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por nomenclatura, por ejemplo, xy y esta xu, ¿no? Así como viene en el libro, ¿sí? Entonces, entre estas dos hay una longitud, ¿sí? Que le ponemos longitud inicial y lo que hacíamos era que justo a la mitad partíamos y escogíamos un nuevo punto. Voy a poner m, ¿sí? Punto medio. Y en la siguiente iteración nosotros decidíamos si este punto xm íbamos a usarlo como xi inicial o u último, ¿no? O final. Bueno, pues el problema de eso es que puede llevarnos a utilizar muchas operaciones porque siempre vamos a estar partiendo a la mitad, ¿no? La distancia hasta que encontramos un lugar que nos interesa, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente esto es la forma más rápida de encontrarlo, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es hacer una mejor búsqueda de esto, suponiendo que aquí, en este caso, pues aparentemente está cercano al centro, ¿no? Pero vamos a suponer que tengamos una función de este tipo. Entonces, si me voy hacia partiendo a la mitad, voy a tardar más veces en encontrar este punto, ¿no? Porque voy a ir así y así. Entonces no sé cuántas iteraciones me tome para llegar a este punto medio, utilizando solamente el punto medio, una disculpa. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es quizás encontrar una mejor forma de recorrer esta longitud, ¿no? Entonces lo que nos dice la teoría sobre la sección dorada, también conocida como sección áurea, por lo mismo, ¿no? De oro, ¿sí?
Y es que representa una relación entre dos cosas, normalmente son medidas, ¿sí? Vamos a suponer que no lo voy a partir a la mitad, entonces lo voy a partir a una longitud 1 y una longitud 2. ¿Sí? Entonces, estas dos longitudes deben de guardar una relación para poderlas determinar, ¿sí? No me quiero extender mucho en el video, quiero explicar cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, en la sección áurea, el proceso es el de L1 y L2, dividirlo en dos partes, la longitud inicial L0, dividirla en dos partes, L1 y L2, ¿sí? Y entonces, ahora sí yo puedo decir, bueno, si yo quiero utilizar la sección áurea, yo tengo que definir una cierta relación, ¿no? En la que L1 más L2 obviamente van a completarme la longitud inicial. Entonces yo quiero ver que la proporción que yo tenga entre la L1 y la longitud inicial sea igual a la proporción que yo tengo entre L2 dividida por L1, ¿sí? Como dicen los españoles, L2 partida por L1, ¿sí? Si nosotros tenemos esta proporción, es lo que yo quiero, ¿verdad? Mi objetivo. Entonces yo puedo sustituir esto aquí. Si logro eso, entonces quedaría que la longitud 1 entre lo que es el equivalente a la longitud inicial va a ser igual a esta relación de acá. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, si voy a estar escribiendo muchas veces L, me voy a tardar mucho, entonces yo voy a escribir que R es igual a L1 entre L2. Esta es una L. Es que parece una R, ¿verdad? Voy a ponerlo como una L. ¿Sí? Supongo que son minúsculas. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es una relación, ¿sí? O razón, ¿sí? Entonces la razón de las longitudes L1 entre L2 la sustituyo por una R, ¿sí? Entonces si yo sustituyo esta R en esto de aquí, fíjense lo que voy a obtener. Perdón. Hice L1 entre L2, no, es L2 entre L1. ¿Sí? Entonces, longitud 2 entre L1. Es esta misma longitud. Es esta de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos digamos la siguiente división, ¿no? Acuérdense que si tenemos una ecuación en la que hay una división, por ejemplo, A entre B, ¿sí? A entre B igual a C entre D, yo puedo hacer esto y es válido, ¿sí? Que es hacer el recíproco de toda la ecuación esta, o sea, multiplicarla, elevarla a la menos 1, toda, ¿no? Ambos lados, ¿sí? Si yo hago eso, entonces obtengo esto y una y otra son equivalentes. Entonces, si yo uso el recíproco, yo puedo desarrollar la siguiente forma y me va a quedar lo siguiente. Acuérdense, estoy trabajando sobre esta, ¿no? Entonces, rapidísimo, para que quede claro, L1 más L2 entre L1 es igual a L1 entre L2. Este es un 1. Ajá. Ahora, si identificamos que aquí este es R, pero está al revés, ¿verdad? Y, por ejemplo, este que está aquí, L1 entre L1 es un 1 y L2 entre L1 es R. Entonces tendríamos 1 más R es igual a 1 entre R, ¿sí? Acuérdense que R es la razón L2 entre L1. Todo esto es para obtener esta cosa de aquí, ¿no? Al final de cuentas nos vamos a
conformar con que la razón áurea o la razón esa de la belleza, sección dorada o lo que sea, es un número, ¿no? Entonces, si yo hago esto, yo podría multiplicar esto por r. ¿Para qué? Para eliminar esta r que está dividiendo. Me quedaría r más r cuadrada es igual a un 1, ¿sí? Al multiplicar toda esta ecuación por r. ¿Ok? Y entonces me queda esto, y si acomodo todo, pues tendría r cuadrada, perdón, más r menos 1 es igual a 0. Y entonces aquí tenemos nosotros una ecuación cuadrática que nos va a ayudar a encontrar la razón áurea, ¿no? Entonces, si utilizamos la clásica ecuación fórmula general, tenemos que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c, ¿no? Entonces, menos 1. Y todo esto entre 2 veces a, que es un 1. Al final de cuentas, la razón áurea es un número. Obviamente aquí, acuérdense que puedo tener una raíz negativa, ¿no? Porque estoy usando la raíz positiva. ¿Ok? Puedo tener resultados, pero estoy usando la positiva. Entonces, tengo que la razón áurea es, o la sección dorada, es menos 1 más la raíz de 5, y todo eso entre 2, lo cual es igual a 0.6183 y muchos más decimales, ¿ok? Entonces, esta razón 0.6183 es la razón que debe permanecer entre L1 y L2, ¿ok? Bueno. Bien, entonces, teniendo esto, ¿sí? Entonces nosotros encontramos una forma más eficiente de recorrer esa distancia para alcanzar digamos un menor número de iteraciones, ¿sí? Vamos a hacer una comparación entre esto y una cosa que se llama los números de Fibonacci, ¿sí? Entonces, por ahí algunos ya deben de conocer lo que es los números de Fibonacci, ¿no? Los números de Fibonacci es una sucesión de números que representan cómo va incrementando el valor con base en los valores anteriores, ¿no? Entonces, Fibonacci explicó, ahí ustedes lo pueden buscar mejor en internet, se tomarán unos segundos y van a encontrar un montón de situaciones, ¿no? Entonces la serie de Fibonacci comienza con el 0, luego el 1, y luego dice, ¿cuánto es la suma de estos dos? Pues es 1. Ok. ¿Cuál es la suma de los últimos dos? Es 2. ¿Cuánto es la suma de los últimos dos? 3. ¿Cuánto es la suma de los últimos dos? 5. ¿Cuánto es la suma de los últimos dos? 8. 13. Y así se va, ¿no? Tomando en cuenta los últimos dos valores. Y así hasta llegar a unos números muy altos. Es infinita esta serie. Y lo que tiene de curioso es que se puede tomar en cuenta el valor que obtienes si vas dividiendo cada número por el siguiente, ¿no? Por ejemplo, 0 entre 1, 0. 1 entre 1, 1. 1 entre 2, 1 medio.
o 0.5 y así sucesivamente. Si yo hago la división de el número que sigue, por ejemplo, si yo hago 0 entre 1, me da un valor. Si yo hago ahora entre estos dos, ¿verdad? 1 entre 1, me da otro valor. Si yo hago entre este anterior y ya no lo tomo en cuenta, entonces sería 2 entre 1, perdón, 1 entre 2 igual a 0.5 y así sucesivamente. Cada vez que hago la división de en el que estoy entre el que está adelante, me va dando un montón de números decimales, ¿no? Y resulta que cuando hago la suma de todos, o cuando voy viendo qué pasa si yo hago, por ejemplo, 21 entre el número que sigue, que es 35, el valor se va acercando a 0.618, ¿sí? Se va acercando a ese valor, ¿sí? Es decir, que entre más recorro la serie, más me voy acercando al valor de la razón áurea, ¿sí? Entonces la serie de Fibonacci es lo que hace, que se aproxima. Y aquellos que lo sepan, habrán visto un dibujo muy famoso, ¿no? Que vincula esos números con crear cajas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una caja de un valor 1, la pongo junto con otra, yo tengo un valor, tengo 2, ¿no? Que sería 1 y 1. Y luego pongo otra caja, vamos a ponerla hacia acá abajo, que valga 2 por 2, más o menos, ¿sí? Y luego pongo otra caja, pero la voy a poner para acá, que valga lo de 3, más o menos. Y luego pongo otra caja que valga lo de 5, ¿no? Y vamos construyendo estas cajas una arriba de la otra. Entonces, esta vale 1, esta vale 1, esta vale 2, esta vale 3, esta vale 5. Y si yo trazo un arco entre cada una de ellas, okay, pues vas a obtener esto, ¿no? Entonces, qué bonita está la serie de Fibonacci. Bueno, no me quedó tan bien. Vamos a tratar de hacerlo. Es un arquito aquí, luego un arco aquí, luego otro arco aquí, luego otro arco aquí, que no me está quedando muy bien. Y luego un arco. Ah, es que ya vi por qué no me quedó bien. Este me quedó muy mal. Es que esa última caja no la hice bien. Ahí más o menos son los 5. Bien, entonces aquí yo puedo construir ese clásico caracol que todos conocen, ¿no? Que conforme me voy alejando se va volviendo otra vez el mismo. Una espiral muy bonita, ¿verdad? Que si yo la trazo completa, pues es esta forma, ¿no? Entonces, esta espiral también representa la razón áurea, pero con trazos de pequeñas fracciones de arco, ¿no? El chiste es que nosotros, al tener esta razón áurea, yo puedo identificar una forma más eficiente de llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, ya tomando esto en cuenta, yo en lugar de estar yéndome por cortar a la mitad de esto, así como un carnicero, yo lo que hago es que voy recorriéndola de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya vamos a quitar estos dibujos, que esto ya no nos interesa. Nosotros no somos dibujantes, somos ingenieros. Y entonces vámonos a los números, ¿no? Tengan en cuenta esto de aquí, ¿no? Que si lo acomodamos, podemos dejar que podemos dejarlo por aquí, lo voy a dejar anotado. R es igual, así en grande, a raíz de 5
menos 1 entre 2, ¿no? Lo dejamos así porque esto es un número irracional, es decir, que tiene infinitos decimales, ¿no? Entonces, esa razón áurea es la que vamos a utilizar como base. Entonces, la pregunta es, ok, vamos a suponer que quiero repetir esto, pero no quiero, no quiero tardarme mucho, ¿no?, en hacerlo. Y quiero hacerlo de una manera más eficiente, entonces quiero usar la razón áurea. Ok. Entonces lo que tienes que hacer es, para evitar este problema, puedes hacer lo siguiente. Si yo tengo esta misma función, ¿sí?, tengo esta longitud de aquí a aquí, y yo lo que quiero es ir recorriendo de mejor manera. Yo lo que puedo hacer es, bueno, vamos a definir una distancia, ¿no? La distancia es igual a esto de aquí, que ustedes ya saben qué es, ¿no?, por la distancia original, ¿sí?, que en este caso es xu menos xi, que es L0, ¿no? Es más, ya vamos a quitarle L0, no lo vamos a estar ocupando. Entonces, si yo tengo eso, yo puedo suponer que que si yo estoy utilizando la razón áurea, bueno, pues yo podría hacer, vamos a localizar el punto xi, x1, la vamos a localizar como la xi más esta distancia, ¿sí? Y x2 vamos a localizarlo como xu menos esa distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En lugar de irnos a la mitad y luego definir ese punto como una nueva xu, lo que vamos a hacer es que vamos a ir encerrando, ¿sí?, al mismo tiempo, ¿ok?, donde x2 es este y x1 es este, ¿no? Se fijan, quedaría así, ¿sí? Ahora, lo que yo puedo ver es si dentro de este rango hay o no hay un valor, o si dentro de este rango hay o no un mínimo o un máximo, en este caso un máximo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tenemos que conocer un par de cosas de antemano, ¿no? Obviamente, saber que hay un máximo entre x1 y x2, entre xi y xu. ¿Cómo sé que hay un máximo entre xi y xu? En este intervalo, ¿no? ¿Cómo sé que hay un intervalo ahí? En ese intervalo hay un máximo. Bueno, primero visualmente, ¿no? Podría ser que lo definamos o sea, tenemos que saber que existe ahí un máximo, ¿no? Entonces, tenemos que ver si qué dirección toma, ¿sí?, la evaluación. Entonces tenemos que evaluar la función de xi, de x1, pero nosotros ya tenemos que tener evaluada la función de xi, de xi y también la función de xu, ¿no? Donde si aquí yo veo
que xy entonces lo que nosotros podemos obtener es lo siguiente, ¿sí? Podría ser que voy a pausar el video, muchachos. No, vamos a continuar. Ya tenemos un buen rato y vamos a continuar para evitarnos problemas. Van 25 minutos. Voy a tratar de acelerar la explicación de esto. Permítame un segundito. Un segundito. Sí, vamos a continuar. Bien, entonces, lo que sucede es que si nosotros tenemos bueno, evaluamos estas dos, ¿no? Esta y aparte evaluamos fx2, es decir, sustituimos el valor que nos da, ¿no? Al hacer esta suma y esta resta, ¿sí? Donde aquí yo puse xy, creo que es xl, me disculpa, pero bueno, no importa mucho. Para nuestro caso ahorita no importa mucho. Entonces esta es una u menos d, ¿sí? Entonces evaluamos xy y x1, perdón, en la función y x2, ¿no? Entonces al evaluar estos dos podemos obtener dos casos diferentes, ¿no? Puede ser que el valor de x1 sea mayor que el valor de x2, de la función en x2. Si eso ocurre, eso quiere decir que nuestra función ¿sí? Yo no sé cómo está, pero yo puedo buscar y resulta que aquí me queda x1 y x2, ¿no? Vamos a suponer que este sea el caso. x2 y este es x1, acuérdense. La x1 está más adelante, ¿no? Que la x2. Entonces, si va hacia arriba, eso quiere decir que esta es mayor que esta, ¿no? Que la función en x1 es mayor que la función en x2. Entonces, si eso ocurre, eso quiere decir que todo lo que está antes de aquí no me sirve, porque ahí no hay función, no hay un máximo, ¿no? Entonces, esto lo elimino. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a poner otra vez los valores como estaban, xy, xu, y entonces para la siguiente iteración voy a eliminar esta xy y esta x2 va a ser ahora mi xy, ¿no? Si ocurre esto. Y la xu sigue siendo la misma, ¿sí? Y entonces ahora me quedo con xy y resulta que si ahora esta se llama xy, voy a tacharlo aquí mismo, ¿sí? Entonces, esta xy nueva, ¿no? Va a sustituir esta. Entonces, xy nueva y xu, y vuelvo a repetir esta operación, ¿no? Resulta que coincidirá el valor de x1, si lo volvemos a calcular de esta forma, ¿no? Como está aquí, va a coincidir con el valor de x2, o sea, más bien el valor de x2 va a ser la nueva x2, va a coincidir con el valor de x1 antiguo, ¿no? Entonces lo puedo tachar, ¿sí? Y por acá voy a obtener un valor de x1.
En este caso, vamos a suponer que x2 es más grande que x1, ¿no? Entonces, al definir eso, en este caso de esta línea punteada, pues me voy a dar cuenta que este lado ya no es importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que con cada iteración vamos recortando de ambos lados la función, ¿sí? La condicional para hacerlo, o la condición para hacerlo, es que si esto es así, entonces x y, o la inicial, ahora va a ser igual a el valor de x2, ¿sí? En caso contrario, x1 evaluada, la función en x1 sea menor que la función evaluada en x2, entonces lo que vas a cambiar es que xu ahora va a ser el valor de x1, ¿sí? La x1, ¿sí? Porque fíjense, o sea, pues en el caso de este de abajo iría quitando este lado, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es cortando tramos de esto, donde voy a renombrar el extremo que me quedarían, porque esta XU ya no entraría en juego. Entonces ahora la última que me queda, que sería la X1, la tengo que convertir a XU, ¿no? Entonces, si se fijan, este juego de ir encontrando intervalos dentro de un intervalo, ¿no? En lugar de encontrar el punto medio, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el proceso de la bisección o el método de la bisección y este método de la evaluación de de la cosa de la razón áurea, ¿sí? O de la sección áurea o sección dorada, ¿sí? La bisección solo calcula un punto nuevo cada vez, ¿no? Sería la x2 menos x1, o bueno, vamos a ponerle xu menos xi entre 2, ¿sí? Y en el método de la búsqueda de la sección áurea o dorada, determina x1 y x2, ¿no? Y define si se usa un lado o el otro, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a continuar. Este video se los voy a poner al inicio de la clase y yo voy a comenzar a las dudas y preguntas que puedan tener sobre este método. Ahora, se supone que con esto vamos a obtener una forma más rápida de obtener el óptimo, ¿no? El valor óptimo. Porque resulta que si yo fuera a la mitad, acuérdense, la raíz la obtengo cuando el valor es casi cero, ¿no? Y el valor es casi cero porque es una raíz, el valor de la función, y es lo que estoy evaluando, que se acerque mucho a cero o que no varíe mucho el valor entre ellos. Entonces aquí también la evaluación es la misma. En el momento en que la evaluación entre la función de x1 y la función de x2 evaluadas no difiera demasiado, ahí yo puedo decir que hay un máximo, ¿sí? Entonces, lo que se obtiene es que puede ser que en algún caso tengamos mayor dificultad para encontrar el valor óptimo,
que utilizando la bisección para encontrar una raíz, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque eh, podríamos caer en el error de creer que esta es la única, que la bisección nos va a dar el resultado óptimo. Lo que pasa es que el resultado de una optimización es más complicado de encontrar. O sea, fácilmente podríamos decir, como es más grande, ya es el máximo. Pero aquí no podemos decir que nos estamos acercando a una convergencia que es cero, ¿no? Como en la raíz. Aquí estamos un valor que no sabemos cuánto vale. O sea, el máximo no sabemos cuánto vale hasta que lo alcanzamos, ¿no? Digamos, de manera gráfica podríamos estimarlo, pero de manera numérica es complicado llegar a ese valor, y más si solo se está dividiendo entre la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos tener otras adiciones, ¿no? Ahorita lo estamos explicando para una sola variable, para un solo máximo, pero este método nos podría ayudar como base para hacer otros métodos, ¿no? Donde se encuentren problemas un poco más complicados. Miren, vamos a hacer un ejercicio más adelante. Yo creo que lo hacemos en clase. Lo explicamos en clase porque viene resuelto en el libro. Podríamos modificarlo para que vayan viendo cómo se hace. Pero pues es bastante sencillo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en clase y lo hacemos en vivo y hay que se hagan preguntas y todo lo demás, ¿no? Nos vemos entonces la próxima. Se los pongo ahí para que lo estén revisando, ¿no? Nos vemos.